Seguir Ganando presenta A mí no me creas, pero... Hay una industria que no produce nada visible, pero que mueve elecciones, moldea percepciones y le da nombre a los miedos de millones de personas. Se trata de la narrativa antimigrante. Y en los últimos años se ha instalado en América Latina con una eficiencia notable. En Chile, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en México, con Donald Trump como telón de fondo permanente. El mismo argumento con distintos acentos. Hay gente que llega de fuera, que nos invade, que trae el crimen, que satura los servicios, que amenaza lo que somos. Es un argumento que no necesita pruebas porque funciona sin datos, funciona con miedo. Y el miedo, bien administrado, es un recurso político extraordinariamente rentable. Hoy vamos a hacer exactamente lo que ese discurso no quiere que hagamos. Vamos a abrirlo, a ver de qué está hecho, a rastrear de dónde viene y quién se beneficia de que exista. Lo vamos a hacer con 4 personas que tienen algo en común que vale la pena nombrar desde el principio. 3 de ellas están en México porque los regímenes y las violencias que ese discurso dice combatir las expulsaron de sus países. La cuarta lleva décadas documentando exactamente cómo eso ocurre y se repite constantemente. Esto es el episodio 3 de A mí no me creas, pero vamos a contarte cómo se fabrica un enemigo. Hoy está con nosotros Soledad Lastra, que es socióloga, investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en exilios. Su compilación más reciente es Espionaje y Control en el País de Refugio. En México integró el equipo de investigación del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad. Su trabajo tiene la virtud de conectar el pasado con el presente. Bienvenida, Soledad. Muchas gracias por acompañarnos ahora. También está con nosotros Gabriel Guerra. Es activista guatemalteco y uno de los organizadores de Casa Centroamérica en México, un espacio que reúne a personas exiliadas de toda la región. Está en México porque Guatemala ya no era segura para él. Y desde aquí organiza, no solo espera. Bienvenido, Gabriel. Gracias. Eric Iván Ortiz es político y activista salvadoreño, refugiado en México. En 2021 fue el primer hombre abiertamente gay en presentarse como candidato a la Asamblea Legislativa de El Salvador. No ganó, pero recibió más de 10,000 marcas. Hoy coordina el trabajo del Global Equality Caucus en toda América Latina. Y está aquí porque El Salvador ya tampoco era seguro para él. Gracias, Elma. Yubelka Mendoza es periodista de investigación nicaragüense especializada en migración, tráfico y derechos humanos. Trabajó durante años en La Prensa, el diario independiente más importante de Nicaragua, hasta que el régimen de Ortega lo clausuró en el 2021. Hoy trabaja desde el exilio en México. Es, literalmente, el tipo de persona sobre lo que habla el discurso que vamos a desmontar hoy. Gracias, Elmer. Vamos a empezar esta conversación con un primer bloque y vamos a empezar a hablar del mecanismo, de ese mecanismo de cómo se construye el enemigo, que es también decir cómo se construye el pánico, ¿no? Para eso quiero hablar primero con Soledad. Empiezo con una pregunta porque tienes una perspectiva especial en esta mesa y que es una perspectiva más larga, o sea, más histórica. Llevas años estudiando los exilios políticos de toda Latinoamérica del siglo XX y mi pregunta ahora es, cuando hoy estás escuchando el discurso antimigrante, antimigración, tanto en Chile, en Colombia, en El Salvador y todos los países que se van sumando a el vocabulario de invasión, de crimen organizado, de amenaza, del que llega de afuera, ¿qué reconoces en ese discurso? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es lo que se está repitiendo? ¿O es algo completamente distinto a lo que tú conoces? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta y por darme la posibilidad también de conversar en esta mesa tan importante. Creo que hay algunos aspectos que se repiten, que no son tan novedosos. Creo que tiene que ver con el uso que hacen algunas élites políticas, gobernantes, en este caso en nuestro presente latinoamericano, lamentablemente son élites que llegan al poder
por las vías democráticas, por lo tanto están legitimadas también a través de ese discurso. Y creo que funcionan que todavía mantienen esa eficacia, ¿no? Este discurso de odio, este discurso de la construcción del otro como alguien peligroso, como alguien que viene a poner en peligro o en amenaza el orden nacional, ¿no? Hay una conexión que se produce desde los discursos del pasado con respecto al exiliado y al migrante, y que se repiten en el presente, ubicando a esa otra persona como un otro extraño, como alguien ajeno, en muchísimos casos, por ejemplo en el régimen nicaragüense, como una antipatria, ¿no? Que funciona exitosamente para construir un nosotros, ¿no? Un nosotros que es falaz, ¿no? Pero que se sostiene sobre la exclusión, ¿no? Y creo que ahí, no sé si hay tanta novedad, quizás hay mucha novedad en las formas de la represión, me parece, pero creo que en el discurso esto del amigo-enemigo es algo que ya veíamos desde la Guerra Fría, en el marco de lo que fue la doctrina de la seguridad nacional, donde se identificaba que el enemigo ya no era solamente externo, sino también interno, y formaba parte de un otro que había que exterminar, ¿no? Y esa era la solución, lamentablemente, la que se planteaba. Entonces yo diría que no sé si es tan novedoso. En este discurso, en tus investigaciones también sobre políticas de asilo y recepción, sobre todo en el Cono Sur, encontraste que los estados usaron los exilios de maneras muy distintas, a veces como un gesto democrático de recepción, pero a veces como un instrumento de control, ¿no? Ese doble uso del migrante como recurso político, que puede servir tanto para demostrar generosidad como para demostrar dureza y mano dura, ¿tiene antecedentes claros en la historia latinoamericana que nos puedan ilustrar ahora de dónde venimos? Sí, o sea, hay un uso, como bien señalas, del otro, una administración del movimiento de la población, ¿no? Hay una gobernanza alrededor de los migrantes y de los exiliados. Y fíjate que no son todos los migrantes o todos los exiliados. O sea, la política de un Estado está bien dirigida. ¿Cuál es el exiliado que me conviene mostrar con generosidad y cuál no? ¿No? Eso se mide en relación también a los imaginarios sociales, ¿no? a ciertas representaciones sociales que nutren a un yo nacional, a un nosotros nacional. En Argentina, por ejemplo, es muy claro con respecto a la migración boliviana. Hay una criminalización directa de parte de la sociedad argentina que se traduce y se refleja en la política pública con respecto a esta idea de que el boliviano viene a robarnos el trabajo, o las mujeres embarazadas cruzan la frontera para tener hijos argentinos. Bueno, esto se repite en otras experiencias latinoamericanas, por eso digo que hay como patrones discursivos que a veces se reflejan en la política pública, y que creo que también hay determinados momentos históricos donde fue mucho más efectivo la recepción a los exiliados como un mecanismo de legitimidad. Por ejemplo, en el caso de Luisa Echeverría Álvarez, cuando recibió aquí en México a los exilios sudamericanos, a los chilenos, a los argentinos, uruguayos, tenían un lugar mucho más importante que otros exiliados que también llegaban en ese momento y que no tuvieron ese lugar tan privilegiado que tuvieron los sudamericanos. Que mencionas estos países, hay algo que parece importante nombrar. Varios de los países con discursos más duros contra la migración hoy, y traigo a colación a Chile y la campaña de Kast, son países que en algún momento expulsaron a mucha gente y que ahora, digamos, pareciera que una sociedad reacciona positivamente al discurso antimigrante cuando son sociedades que tuvieron que migrar, que exiliarse para conformarse en lo que son. Y así como está Argentina también, lo que has mencionado, Colombia fuera del continente americano, España, que también han sido sociedades donde la migración, y todavía hay generaciones
segundas generaciones de abuelos migrantes que vivieron, que contaron las historias. ¿Qué le hace a una sociedad olvidar tan rápido ese componente? No creo que sea una sociedad que olvida, creo que son sectores sociales. Creo que no podemos pensar a Chile como un sector homogéneo, ¿no? Chile al día de hoy también tiene estas divisiones, esta polarización, ¿no? Entre un sector mucho más progresista, con un ejercicio de memoria y de resistencia, con una lucha en torno a las denuncias y de las violaciones a derechos humanos, y otro sector más pinochetista, y por eso gana este presidente. Claro. Y yo creo que ahí el gran tema es pensar que Chile reconoce al exilio chileno producido en el marco de la última dictadura militar de 1973 como algo propio. Yo creo que no, que ese mecanismo todavía no se ha dado, y tampoco se ha dado en la sociedad argentina, de creer que los exilios masivos que se produjeron durante las últimas dictaduras militares también dañaron el tejido social. Yo creo que no, que eso no se está viendo de esa manera. Yo creo que se vio como una consecuencia de la violencia, pero no como algo que también afectó a las sociedades en sí. Y por lo tanto, no es que ellos reconocen esa expulsión. De hecho, los discursos que circulaban en esos momentos, mediados del siglo XX, es que los de afuera eran antipatria, eran delincuentes, eran subversivos, o sea que era mejor que estuvieran afuera desde este discurso, ¿no? Porque no eran propiamente chilenos, no eran propiamente argentinos. A ver, Yubelka, Soledad nos acaba de poner un espejo histórico. Es decir, tú has cubierto migración como periodista durante años en Nicaragua y lo que llevas en México. Desde esa experiencia, ¿podrías tú contarnos cómo funciona metodológicamente, digamos, la construcción del pánico antimigrante en un medio de comunicación? Es decir, las decisiones editoriales concretas que se publican, que se omite, que se usa, qué imagen se pone, que produce esa percepción. Es una decisión de convicciones personales del periodista, del editor, del dueño, del anunciante, puede ser. Pero ¿qué nos puedes contar tú desde dentro en ese proceso? Bueno, gracias por el espacio y qué gusto compartir con ustedes esta mesa. Mira, los criterios van variando porque meter un bolsón a todos los medios de comunicación también es complejo y varía un montón de la política editorial, de la línea editorial de cada medio. Hay medios más progresistas, hay medios que efectivamente responden más bien a una línea editorial conservadora, una línea editorial que lo que quiere es, digamos, mantener un poder social y económico dentro de los países. Te puedo hablar de la experiencia, digamos, en medios de Nicaragua. Yo he tenido la experiencia de trabajar para medios grandes. Bueno, Nicaragua es un país pequeño, pero había dos principales medios, ¿no? Que eran como los de circulación nacional, que tenían una tradición familiar, venían de una tradición conservadora y aún así antidictadura, pues como antidictadura somocista, antiregímenes. Y las decisiones van variando a medida cómo se va moviendo la sociedad, cómo se van moviendo los fenómenos. En el caso de Nicaragua, cuando Daniel Ortega llegó al poder en 2000, que lo ganó en 2006 y asumió en 2007. La segunda llegada. La segunda llegada, la oficial, digamos, ya en periodo democrático, ¿no? Empezó una agresión bien fuerte en contra del periodismo, pues a nivel de cerrar publicidad, cortar entrevistas, cortar el acceso a la información pública. Había un instituto de acceso a la información pública que nunca funcionó, por ejemplo. Entonces se empezó a acercar digamos, a los medios, y eso hizo que se fueran hacia una línea de tenemos a un gobierno
represivo para empezar, luego se le puso apellido cuando reformó la Constitución y se le nombró presidente inconstitucional y luego ya vino el término, ¿no?, de dictador. Entonces, las decisiones editoriales de adentro van, cómo funciona es una persona, digamos que es como la que reportea, la que hace la noticia, responde a un editor y ese editor o editora responde a una mesa editorial y luego a una dirección, ¿no? Hay decisiones que vienen de arriba, uno dice, eso no podemos cubrir, por ejemplo, hay medios que en su política editorial no podían cubrir temas de aborto. Entonces, hay decisiones que vienen así y se va, creo que desde adentro vas intentando moldear un poco, pero es muy poco margen el que tenés. Entonces, ahí Creo que, sí. que Nicaragua tuvo como de los exilios más espectaculares, ¿no? O sea, del hecho de personalidades como Sergio Ramírez, como Yoconda Belli, que además fue un avión repleto de gente sacado por el país directamente de la cárcel y quitándoles la nacionalidad. ¿Cómo contó eso la prensa? O sea, el gobierno hablaba de traidores de la patria, como decía Soledad, que se utilizó en algún momento. ¿Cuál era el discurso respecto a esa migración que manejó la prensa nicaragüense? Pues efectivamente Nicaragua ha tenido como la crisis más brutal, digamos, de exilio en Centroamérica en la historia reciente, pues como en los últimos años. Porque no solamente es el fenómeno de que te sacan en un avión, sino también quien sale y ya no puede regresar, quien sale por otro motivo y pues ya se queda afuera porque se le impide el regreso. Había una especie de heroísmo también, de construir a una figura heroica de lo que fueron las personas presas políticas. Y un poco aquí tengo que reconocer también que al igual que está pasando en El Salvador, al igual que también pasó en Guatemala, como que el categorizar a las personas desde este concepto, ¿no?, de presa política, que efectivamente lo son, también hay una especie de borrar la historia que tiene detrás esta persona. Y entonces desde los medios de comunicación también se impulsó esta narrativa de la construcción de un mito. Son presos políticos y son intocables. ¿Qué pasó? Luego empezó a romperse por grupos en la diáspora que están sobre todo en Estados Unidos, que son diásporas que empezó a, digamos, a construirse en los 80 durante la guerra civil en Nicaragua. Y tienen este discurso más de si sos sandinista no puedes ser preso político. Entonces algunos medios empezaron a tener una tendencia muy clara de sos preso político orteguista o preso político sandinista, como empezar a diferenciar, ¿no?, esas categorías de a quién correspondes. Entonces, un poco fue, digamos, esta cobertura amplia de las figuras, como decís, de personas exiliadas que han representado movimientos importantes en Nicaragua, escritores, como los que ya mencionabas, pero también hay miles de personas que están como en el anonimato, ¿no? Entonces, que sobre todo terminan en un país como Costa Rica, que es un país extremadamente xenofóbico y extremadamente difícil para la integración de nicaragüenses allá. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, que en 2018 hubo una marcha anti-nicaragüenses gritando consignas fuera nicas, asaltantes, o sea, con esvástica, gente que incluso fue apresada pues en esa marcha, pero a lo que voy es como estas narrativas sí calan. A ver, hay un argumento que circula incluso en espacios progresistas, ¿no? O sea, que ha sido ignorar los efectos reales de la migración masiva sobre los mercados laborales, servicios, y al ignorarlo cuando estaba pasando, digamos, se le dejó el campo, o se le dejó esa temática a la ultraderecha que la supo aprovechar, ¿no? O sea, bastante bien. ¿Cómo creen, y esta pregunta la lanzo a la mesa, cómo es que esa tensión
social ante un fenómeno que muchos países vivieron, sobre todo los países receptores, están viviendo en su cotidianidad, cómo, digamos, cómo se abordaba eso desde la sociedad civil, o sea, de las organizaciones que están en contacto, lo previeron, cómo lo cubrieron, cómo lo trataron de abordar, sin alimentar ese marco del miedo, ¿no? En algún momento. Y ahí lanzó la pregunta un rato para Gabriel Van. Pues creo que parte mucho también, hay que hacer una diferenciación, creo que en el caso centroamericano, las nuestras son sociedades todavía un tanto homogéneas, es decir, tenemos poblaciones que no tienen demasiado flujo extranjero, y si hay flujo extranjero es eminentemente americano, es decir, es el hombre blanco estadounidense, canadiense que va a hacer turismo. Pero me parece curioso, en el caso salvadoreño recuerdo que para la construcción de una carretera empezaron a llegar también personas de la India, de Asia Occidental, etcétera, pero en muy pequeños, o sea, eran personas contratistas. Y se desató un pánico social verdadero de la apertura del país hacia la corresponsabilidad cultural o religiosa que tienen estas regiones, pues, ¿verdad? Y me pareció muy sorprendente porque en realidad unificó en buena medida miedos compartidos, probablemente de algunos a la muy migración en sí, pero en otros también se construyó la idea de las personas de Asia Occidental vienen a perseguir mujeres. Vienen, incluso la ironía de escuchar voces de la ultraderecha hablando vienen a perseguir a las personas gays, lesbianas, como que si les importara, pues, ¿verdad? Pero sí una forma de construir eso de nosotros, como muy bien mencionaba Soledad, del cuál es la unidad nosotros, culturalmente, religiosamente, es decir, somos cristianos, somos, etcétera. Y eso me pareció sorprendente, como digo, en el caso salvadoreño, pero lo he notado en otros también de Centroamérica, que como digo, tenemos muy poco flujo de cultural, pues de diversidad cultural muy fuerte. Entonces, sí creo que deja entrever cuál sería la realidad si tuviéramos sociedades multirraciales como en otras realidades. Me parece curioso también por el caso que mencionabas. Las nuestras también son regiones marcadas por muchísimo tiempo por ser regiones expulsoras. Tenemos, el caso salvadoreño es tener 1/3 de nuestra población viviendo en Estados Unidos. Y sin embargo, en algún momento de alguna pequeña posibilidad de construir más desde el Estado en el oriente del país, por ejemplo, pero se utilizaban palabras peyorativas y demás para hablar a la fuerza laboral que llegaba de Nicaragua o de Honduras porque El Salvador está dolarizado. Y lo vemos en una parte de países muy pequeños y sociedades muy micro, pues, ¿verdad? Yo solo quiero aportar algo a lo que decía Iván, y es que en Nicaragua también pasó este fenómeno de ya en dictadura, ¿no? Que Ortega empezó a abrir las fronteras, a quitar el requisito de visa para ciudadanos de Asia y África que venían pues como usando Nicaragua como el puente para llegar a Estados Unidos. Entonces había una política, digamos, claramente de recaudación de fondos. No era que a Ortega le interesaran los migrantes y si vengan, pasen. Al contrario, o sea, Ortega criminalizó la solidaridad contra los migrantes desde 2012, por ejemplo, que iban en su paso hacia Estados Unidos. Pero lo interesante es que también la oposición o grupos opositores en Nicaragua usaron esta figura de las personas migrantes como para recriminar la política, pero con un discurso también xenofóbico de están dejando pasar a los africanos, vienen los africanos, ya sabes, como con esa concepción de Nicaragua está siendo el puente fácil. ¿Cómo fácil? O sea, para empezar, ¿cuánto te va a costar? ¿Qué tenés que sacrificar para comprar un boleto de avión entre Bangladesh a Nicaragua, por ejemplo? ¿Cuántas escalas pasadas y así? Entonces, y hubo casos de migrantes que murieron en ese camino, que murieron en Nicaragua. Uno bastante fuerte que murió afuera de un hospital porque no le dieron atención médica. Y entonces, y luego era una persona que venía sola,
y luego el drama, ¿no? De cómo la familia repatria ese cuerpo. Entonces también siempre ha habido ese doble discurso de nosotras también somos una población migrante, estamos aquí porque pues, nos sacaron, pero aún así usamos este discurso para recriminar, pues. Sí. No, yo solo agregar también que quizás sí se ha dado, digamos, por el caso de Guatemala, ¿no? Por las poblaciones originarias, sí ha habido siempre esa tensión y esa, pues es un país con donde el racismo es estructural, ¿no? Entonces sí se ha visto esa idea del otro como alguien ajeno, como alguien que no pertenece del todo, y cómo se ha buscado, en el caso de Guatemala, el término que se usa es ladinizar, ¿no? A las personas indígenas para que puedan formar parte de esta unidad, ¿no? Y se ha hecho a la fuerza y se ha hecho de manera bastante violenta en muchos casos. Pero también mencionar que creo que esos flujos dentro de Centroamérica, esos flujos migratorios dentro de Centroamérica también han provocado y movido cosas. Pienso el exilio nicaragüense en Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Y este éxodo de nicaragüenses desde el 2018, principalmente a Costa Rica, y lo que eso ha provocado en Costa Rica, ¿no? En términos de tensiones internas, en términos de cierre de puertas lo más posible. Los procesos de regularización migratoria en Costa Rica son lentísimos, ¿no? Y no se están poniendo recursos ahí. Y todo el corredor que es Centroamérica de paso hacia Estados Unidos. Entonces, en Guatemala, recuerdo cuando de repente empezaron a llegar muchísima gente de Venezuela, ¿no? Y también eso empezó a provocar tensiones en términos de si había un aumento a la delincuencia por algún motivo. A las primeros que señalaban eran a todas estas personas que no eran de Guatemala, principalmente de Venezuela, gente de Haití, gente de Honduras, gente de Nicaragua también, ¿no? Entonces, como que creo que sí está muy a flor de piel esta idea, ¿no? De que si algo malo pasa en nuestro país, definitivamente no somos nosotros los responsables, sino tiene que ser alguien Hay más. como una descarga de responsabilidad y se ve. Absolutamente, sí. Ok. Bueno, creo que en este primer bloque, digamos, de esta conversación hemos logrado, bueno, establecer esas perspectivas de cómo se va construyendo esa figura, ¿no? Y cómo se va instrumentalizando, porque hay un para qué se hace eso, ¿no? En el siguiente bloque volveremos para abordar un poco más ya a nivel de la experiencia que vimos acá. Esta mesa tiene, como decíamos al principio, la particularidad del conocimiento académico, profesional, pero también la experiencia vivida. Entonces, volvemos al segundo bloque en breve. No existe vínculo estadístico directo entre presencia de migrantes y aumento de criminalidad en países receptores de la región. El apoyo a ultraderechas en Argentina, Brasil y Chile ronda el 25 y 30% del electorado. El rechazo duplica esa cifra. Gabriel, voy a hacerte una pregunta que quizás no es la que esperas. No te voy a preguntar por qué te fuiste a Guatemala. Te voy a preguntar por qué te quedaste tanto tiempo en Guatemala antes de irte. Es una buena pregunta. Yo creo que lo que pasa es que nadie, o al menos con la gente que yo he hablado que estamos fuera, nadie tiene en su horizonte inmediato tener que salir de su país. O sea, uno está tan implicado en el trabajo que se está haciendo, en la articulación, en las luchas en las que uno de las que uno forma parte, que esa idea de tener que salir, al menos recuerdo hace 4 años que fue que yo salí, se sentía como algo del pasado, ¿no? Era algo histórico. Guatemala, Centroamérica tiene una larga historia de exilios, ¿no? En diferentes momentos. Entonces era como, bueno, eso ya pasó. Es una época que ya terminó. Entonces cuando llega ese momento en que la criminalización y la represión aumenta y empiezas a escuchar que del lado de estos actores paraestatales del mismo Ministerio Público se empieza a mover una consigna que era encierro, entierro o destierro, es cuando empiezas a decir, bueno, aquí hay
ecos del pasado que no se han ido del todo, y las primeras personas empiezan a salir. En mi caso, y también comentándolo con varias personas de Guatemala, pero también de Nicaragua y de El Salvador, uno siempre piensa, no, yo no. O sea, yo no soy suficientemente importante, yo no soy suficientemente relevante, yo no estoy haciendo algo que podría considerarse urgente de eliminar o de desplazar. Entonces uno no piensa eso. En mi caso fue un proceso muy rápido, en donde no tuve mucho tiempo de pensar, sino fue más mi círculo alrededor diciéndome, andate. Y yo como, no, pero ¿por qué? O sea, no es necesario. Los riesgos estaban ahí, las alertas estaban ahí es donde finalmente tengo que salir. Pero no es algo que uno imagine, no es algo que uno piense o que uno, por lo menos en ese momento. Es un creo que de después, negación. efectivamente, y con lo que ha pasado después, creo que ya se vuelve entonces parte de la pregunta que mucha gente se hace. Mucha gente que sigue en Centroamérica, ¿no? O sea, no es la pregunta de si me va a tocar salir o no, sino cuándo me va a tocar. Te he escuchado decir en algún momento que el exilio, más que una categoría institucional, es una categoría política. Estamos en un episodio que se llama ¿Cómo se fabrica el enemigo? Y lo que quiero preguntarte es, ¿quién te convirtió a vos en enemigo? Es decir, ¿cuándo ocurrió eso exactamente? Uh-huh. Pues en mi caso fue, digamos, yo creo que eso depende mucho de cómo se perciba el trabajo que se está haciendo, ¿no? Me refiero a que en Guatemala veníamos de varios años en el que el movimiento anticorrupción cobró fuerza, tomó cierta relevancia con las protestas, con las movilizaciones, con los casos de corrupción que en ese entonces el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Corrupción de Guatemala estaban presentando y que alcanzaron hasta el presidente de ese entonces, ¿no? Entonces ahí se abre en Guatemala una ventana de oportunidad política en la que la población expresa su hartazgo y su rechazo a la manera en que funcionaba el Estado y la corrupción, como tenía todo capturado, pero a la vez empieza con eso a desarrollarse una estrategia de estos cuerpos ilegales y de estas estructuras que tienen capturado el Estado, de cómo contrarrestar esta ola que venía, ¿no? Desde diferentes frentes, desde el frente institucional, desde la sociedad civil, desde la población que se sumaba a las calles de las convocatorias. Y poco a poco fue ganando fuerza esa estrategia, esa contraestrategia, digámoslo así. Y es muy evidente cómo han ido, o cómo operó a partir de diferentes grupos, ¿no? Empezaron con quienes estaban en la primera línea institucional, luego ya se fueron más a la línea de activistas y de sociedad civil, luego periodistas, líderes comunitarios, líderes estudiantiles, ¿no? Entonces fue muy evidente cómo esa ola fue creciendo en el sentido contrario, ¿no? De tratar de erradicar cualquier posibilidad de organización en contra de la recaptura absoluta del Estado y del sistema de justicia. Y quiero hacerte una pregunta y te quiero pedir brevedad, que sé que es difícil, pero en tu caso, si te fuiste hace 4 años, digamos, cuando había un gobierno con las características que te porque señalaste su corrupción, hubo un cambio. Llegó otro gobierno del otro extremo, digamos, no digamos extremo, pero el otro polo opuesto, digamos, de la oposición, de la izquierda, para decir, de un progresismo, que es la condición que uno cree que un exiliado necesita para regresar. Pero en el caso de Guatemala, y por eso el mayor reto es la explicación breve de por qué en tu caso no has regresado. Tiene varios aspectos, pero yo creo que en breve, a Guatemala decimos que nos gustan los casi algo, ¿no? Entonces sí tenemos un gobierno, un ejecutivo afín, digamos, y que ha permitido respirar y volver a retomar ciertas cosas, pero el sistema de justicia sigue completamente capturado por estas mismas redes. Y de hecho, ese mismo sistema de justicia ha buscado, desde que el gobierno actual ganó la elección, de quitarlo del camino, De exiliar al presidente. Y de exiliar al presidente y a la primera dama y a varios ministros. O sea, la persecución sigue
cada vez más debilitada porque este año hay cambio en la Corte, hay cambio en el Ministerio Público, entonces eso va a reconfigurar el tablero de fuerzas en Guatemala, esperamos, pero es un caso muy particular. Entonces tienes a la gente en el exilio con un presidente que claramente está posicionado a favor de la gente que tiene que salir del exilio, pero no puede quedarse en Guatemala, ¿no? Entonces es un poco contradictorio y a veces es muy difícil de entender ese matiz. Pero definitivamente esa es la situación en Guatemala y en mi caso particular también, porque el riesgo puede pasar, pero no sabemos también qué viene después, ¿no? Y esa es una gran pregunta que nos estamos haciendo entre muchas personas, ¿no? ¿Cuándo termina el exilio realmente? ¿O cuándo se podría considerar que un exilio termina? ¿Cuando uno regresa o cuando uno decide quedarse de manera permanente en el país de acogida? ¿O cuando pasa el riesgo? Es una pregunta compleja. Claro, usted, gracias por intentar responderla. A ver, Eric, en 2021, como ya mencionamos, participaste en unas elecciones siendo el primer candidato abiertamente gay en El Salvador. Recibiste más de 10,000 votos, marcas son allá por el sistema que hay en este momento. No ganaste, pero comprobaste que había una ciudadanía dispuesta a votar por esa representación, ¿no? Pocos años después, estás ahora en México como refugiado. ¿Qué pasó en ese trayecto? Una dictadura. Sí, no, pasa en Centroamérica, pasa más seguido de lo que pensamos. Cosas centroamericanas. Pero sí, la verdad es que del 21 para acá lo que hemos visto es más bien la instalación de la dictadura más cool del mundo mundial. Y eso pone en la mesa, creo yo, una discusión también que es novedosa respecto a los momentos históricos anteriores, respecto de cuál es la infraestructura que actualmente se utiliza por las redes sociales, lo menciono, y la posibilidad de construir ecosistemas que tienen una velocidad mucho más rápida para la construcción de enemigos internos, pero también para que ese enemigo o adversario interno vaya cambiando de rostro, de lenguaje mucho más rápidamente, pues, ¿verdad? E incluso no solo los enemigos, solo hay que ver que el presidente de El Salvador le tardó alrededor de 8 años de pasar de ser de extrema izquierda más a la izquierda del partido que era la guerrilla en El Salvador, ahora estar en la ultraderecha y ser más católica que tu tía Opus Dei, pues, ¿verdad? Entonces ese tramo fue en menos de una década. Es sorprendente para que las personas cambien tan rápidamente y aún manteniendo esa popularidad como la que tiene. Lo menciono porque, claro, el mío fue una circunstancia en una candidatura abiertamente, del primer hombre abiertamente gay, con una plataforma además full marica. Es decir, era ley de identidad, ley antidiscriminación, cosas muy específicas, porque de lo que se trataba en ese momento también era encontrar cuál era nuestra base social, pues nuestro piso electoral, si se quiere ver. Estábamos en un proceso de construcción democrática todavía, pues, ¿verdad? Y naturalmente nos encontró con los planes de una fuerza política que tenía en el horizonte la cooptación total del poder. Y ahí quedamos también a merced de un proceso de persecución política que en mi caso se mantuvo siempre haciendo activismo social LGBTI en El Salvador, durante la campaña con la censura institucional a mi campaña en sí. No me permitieron poner espectaculares, publicidad, etcétera, porque atentaba contra la moral y el orden público. Y a partir de eso tampoco podía hacer campaña territorial, porque luego nos encontramos en algún lugar en el que nos tiraron agua bendita, pues, ¿verdad? Y eso solo se radicalizó en la medida en la que el gobierno también exteriorizó quiénes eran adversarios. Y ahí entramos también las personas LGBTI como parte de esos adversarios que vienen a destruir la familia natural, las instituciones, ¿verdad? En las que el Estado se esmera mucho desde la propaganda en construir que eso somos, como bien mencionaba Soledad, el nosotros, pues, ¿verdad? Y a partir de eso, una persecución que se hizo insostenible ya cuando las amenazas eran de recibir una llamada y decir, ¿dónde dejamos el cuerpo? ¿Lo enterramos o lo dejamos en un río? Y entonces, naturalmente, ya era una escalada que va por encima de
de la voluntad férrea de hacerle resistencia a una dictadura, sino de conservar la vida, pues. A ver, voy a saltarme a la otra dimensión de tu trabajo, que es trabajas en el Global Equality Caucus, que es una red mundial de funcionariado electo abiertamente LGBT. Lo dije bien, vea. Y, digamos, tenés una visión internacional, sobre todo el trabajo en red. Digamos, el activismo de derechos humanos tiene una tradición de trabajar en red a nivel mundial, pero desde ese trabajo, mi pregunta es si el movimiento antiderechos vos identificás que también están articulados en una red internacional, más allá de, aunque sea una teoría de la conspiración, de tu trabajo que te permite ver varios panoramas en el mundo. ¿Identificás también a la ultraderecha o los movimientos antiderechos articulados también en red a nivel internacional? Es decir, hay que ver que nosotros y nosotras somos en realidad la novedad al articularnos. Estos son movimientos que tienen una base cultural e histórica profundísima, pues, ¿verdad? Hay que ver que ni el odio ni la construcción del enemigo tiene espontaneidad. O sea, esto es un producto. Es una construcción totalmente deliberada que requiere simbolismo, rituales, requiere una construcción de un grupo, pues, ¿verdad? Y eso lo menciono porque, claro, en nuestros territorios la primera fase de eso viene desde las iglesias, por ejemplo, que es la construcción de la moral, del orden público, de cómo debe de ser esa sociedad, de la familia y todo lo demás, pues, ¿verdad? Entonces, esa estructura es anterior. Lo mismo los procesos de la guerra en cuanto se construyó el enemigo interno, que en ese momento era la guerrilla y los comunistas y los subversivos. Todo eso va construyendo una capa emocional colectiva que es un músculo que está ahí, que la ultraderecha utiliza las emociones para despertarlo, pero ahí ha estado. Entonces, menciono esto porque, claro, es un proceso en constante formulación y actualmente encontró más bien un momento histórico político en el que la derecha tradicional había perdido proyecto político, se había votado su narrativa, también a las izquierdas, hay que decirlo. Pero lo que sucedió fue que entonces la derecha tradicional la cooptó el discurso de la ultraderecha. Al verse vacía de nuevo proyecto, compró el radicalismo. Y entonces esa forma, claro, cuando ya tienen el elemento ideológico que van a permear, también tienen una estructura sobre el cual descargarlo. Y esa tiene una articulación regional en América Latina y en el mundo que es muy sofisticada, muy bien financiada y muy cínica, hay que decirlo. Es decir, son elementos que utilizan la moral, la religiosidad y demás solo a conveniencia, porque claro, están a favor de la vida, del feto, lo que sea, pero cuando una vez nace, crece, se hace lesbiana, ya no tiene derechos. Una vez nace, crece y ya no está en la familia tradicional, ya no debería tener derechos. Entonces, esa es una construcción que tiene sus propias contradicciones, pero como en realidad esa misma construcción, como en América Latina lo hemos aprendido, no requiere muchas veces de tener hechos. Más bien es la construcción compulsiva de esos enemigos y demás que terminan siendo un movilizante emocional, pero es muy poderoso en política. Bueno, en esta mesa, como decía, todos estamos fuera de nuestros países, en algunos en condición, digamos, de exilio, condición académica. A veces se habla incluso del exilio académico, ¿no? De que te quedas donde puedes trabajar o donde puedes hacer los estudios para los que te preparaste. Pero hay razones distintas de los exilios en esta mesa, pero presumo que hay una conversación entre ustedes en concreto o entre las personas que están en la misma condición. ¿Cuáles son las preocupaciones más allá de la política, más allá de sino las conversaciones cotidianas, las necesidades, las perspectivas como individuos que están en un país que no es el suyo, para llevar esa cotidianidad? O
sea, ¿cuáles son sus preocupaciones cuando conversan entre ustedes sin micrófonos y sin cámaras y sin esto? Pues, digamos, en nuestro caso, en Casa Centroamérica, yo creo que ahí se dan muchas de estas conversaciones y yo creería que podríamos mencionar, en términos de temas, básicamente, uno es la supervivencia a raíz de una interrupción repentina del proyecto de vida y de tus redes familiares, laborales, de organización, políticas, comunitarias. Entonces estás en un nuevo lugar donde tenés que retomar tu vida, pero pensándote de nuevo en esta nueva realidad, ¿no? Y eso pasa también, sobre todo cuando cuando parte de la familia se queda atrás. Eso creo que es un tema también muy recurrente, donde buscar esa reunificación es complejo, es difícil, hay mucha culpa también, ¿no? Por esto mismo, por ser el que supuestamente provoca este impacto a nuestro grupo inmediato, a nuestra familia, amistades, etcétera. Entonces creo que eso va todo amarrado a esa preocupación. Hay otra preocupación que me atrevería a decir también, que es un poco ver cómo el trabajo que se hizo en el país de origen está siendo erradicado, está siendo presentado como que era algo malo, ¿verdad? Porque justamente parte de la persecución y la criminalización es tratar de cambiar esa narrativa. Entonces los que en Guatemala, por ejemplo, los que investigaron la corrupción, ahora eran realmente los malos, y eso es lo que trataron de estar moviendo, eran los corruptos. Entonces es darle la vuelta. O sea, hay una preocupación de cómo poder sostener la narrativa de la realidad de las cosas, ¿no? De cómo era realmente. Entonces ver erradicado el trabajo, ver erradicada tu trayectoria, ver erradicadas tus redes, es parte de las conversaciones que van. No sé si ahí ustedes también comparten otras, pero... Es que yo creo que aquí la veteranía es la que debería de hacer también, porque el del exilio nicaragüense, sí, como mencionábamos en una conversación reciente, tiene la veteranía en eso y seguramente he escuchado muchas de esas preocupaciones. Digo porque cuando uno tiene menos de un año de estar en el exilio, por supuesto tenés cosas como más a flor de piel, te pasa, o sea, una semana pensás una cosa, otra semana otra, y así, pues, ¿verdad? Entonces, creo que también, o sea, yo lo vería como por el lado, desde la posición salvadoreña, por ejemplo, de una ventaja de haber encontrado también, por lo menos en el caso de México, un país, primero, que no tiene el discurso de te están persiguiendo, porque hay diáspora, hay exilios nuestros que están en España, que están en otras partes, donde la sociedad tiene un discurso abiertamente xenofóbico, pues tal vez no el del gobierno, pero muy fuerte en su oposición política, etcétera, pues, ¿verdad? Ese es un miedo que se le encoge a uno un poco menos, pues, ¿verdad?, de estar aquí. Pero no deja de ser, como bien decía Gabriel, un tema de resolver la supervivencia, de pensar también en el caso nuestro en El Salvador, de las que siguen allá y ya deberían de estar aquí, sí, pero que mantienen todavía una necesidad también de encontrar también cuál podría ser la hoja de ruta a seguir aquí, pues, ¿verdad? Yo solo... La pregunta de volver, que siempre está presente. Ajá, sí. Yo solo quiero agregar pues, a pesar de que hay una veteranía, ¿no?, en el exilio, un máster. Sigue habiendo las mismas preocupaciones, ¿no? O sea, la supervivencia, el cómo buscar una integración real en la sociedad que te recibió, digamos, cómo encontrás tu camino aquí. Pero también yo agregaría, en el caso nicaragüense, una preocupación de quienes se quedaron, por las personas que están allá, porque pues muchos, digamos, nuestras familias siguen allá y no hay, o sea, no hay una intención de salir, no hay una intención de volver, de venir de visita, etcétera, por muchos factores. O sea, Nicaragua es un país muy pobre. Nicaragua es un país también con muy poco acceso a visas. O sea, México, Costa Rica nos pide visa a los nicaragüenses para ir. Entonces, como la reunificación y más allá de eso, pensar en lo que se dejó, en lo que se está perdiendo, porque incluso infraestructuralmente Managua está cambiando. Yo pienso, por ejemplo, cuando regrese a Managua ya no va a ser la misma que yo dejé. O sea, Managua ya en su esencia no existe. Pues todas las redes que habíamos construido y eso, ya la mayoría no está. Se están haciendo muchas modificaciones en la capital, así como a nivel de rotondas, que son cosas que decís como...
no importa, pero en realidad sí importa porque tu memoria vive en una ciudad y esa ciudad ya no va a existir, pues. Entonces, y en quienes se quedaron, porque digo, no sé, yo no sé, por ejemplo, cuándo voy a volver a ver a mis abuelas. Mis abuelas están muy mayores, ¿no? Y no tienen intenciones de viajar. Entonces van sumando preocupaciones a las del día a día un poco más Y solo grandes. agregar brevemente que yo creo, hablando justamente del enemigo interno, ¿no? Yo creo que el caso de Nicaragua es el más paradigmático en el que el régimen está invirtiendo por seguir persiguiendo a ese enemigo interno ahora que está fuera, ¿no? Entonces también la persecución, y está demostrado recientemente también con el informe de los expertos independientes, cómo el régimen de Nicaragua, aún más allá de sus fronteras, sigue haciendo trabajo de espionaje, de inteligencia, de persecución y de represión de las personas que ya tuvieron que salir. Bueno, de asesinato, ¿no? También. Efectivamente. Entonces vemos cómo ese enemigo interno sigue teniendo esa etiqueta desde el régimen, aún estando fuera de las fronteras, ¿no? Soledad. Creo que es importante también partir digamos, de esta distinción entre el exiliado político y aquellas personas que se desplazan con un plan, con un proyecto migratorio. Porque no es lo mismo para un exiliado político reconstruir su vida, incluso en términos legales, ¿no? No hay documentación, no hay una protección por parte de los estados receptores, ¿no? En el caso de México, la Comar está otorgando el estatus de refugiado, pero lo hace con tiempos muy dispares. Las personas que llegan exiliadas por persecución política se ponen en la misma fila que una persona que está con un plan migratorio para llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces eso también incide de una manera diferente en las posibilidades que una persona tiene para reconstruir su vida en México y para salir de esa incertidumbre, aunque sea transitoriamente. Me parece que eso es fundamental porque no es lo mismo para rentar un lugar, para conseguir un carro y trabajar en Uber, o encontrar eso, estrategias, maniobras de supervivencia no van a ser las mismas y no va a ser lo mismo frente a un agente migratorio cuando te encuentras con esas personas, ¿no? En la vulnerabilidad que tienes si te deciden enviar de regreso al país donde te están persiguiendo. Entonces me parece que eso es importante en términos de llamar la atención también sobre el tipo de solidaridad que también se precisa. No es solamente una recepción, sino es también una protección de otro orden. Es un tema de percibir al exiliado no como una categoría migratoria o sociológica, sino también como una persona, como un ser humano, que llega con una carga de emociones, de necesidad, de costumbres, de hábitos, o sea, que son más allá que su representación legal, ¿no? Bueno, en este bloque, ya nos queda un bloque nomás, hemos tratado de aterrizarnos, ¿no? De aterrizarnos como seres humanos y como personas, más allá del mito político casi épico, heroico del exilio. También se trata de personas que dejamos familia atrás, que dejamos realidades, alimentos, o sea, que parece una discusión banal, pero muchas veces uno extraña sus platos favoritos, sus platos típicos, los ingredientes, que es parte de esa sensación de extrañeza cuando uno llega a otro lado. La prensa de Nicaragua fue clausurada por el régimen de Ortega en agosto de 2021, después de 95 años, y El Confidencial en 2018. Muchos de sus periodistas están exiliados y a varios les quitaron su nacionalidad. En enero de 2026, el gobierno español aprobó la regularización extraordinaria de aproximadamente 500,000 de personas migrantes. Nueve de cada 10 de ellas vienen de América Latina. No es un gesto humanitario, es una decisión de política pública basada en evidencia. Y bueno, este bloque pues precisamente
quizás es la orientación más política por donde quiero explorar, y es quién gana con esto, o sea, con este pánico antimigrante, pero también cómo le ganamos. Son las dos dimensiones que quiero explorar. Y la primera pregunta la voy a lanzar a la mesa, o sea, ahí para que haya voluntarios o voluntarias para responder. Que pues eso, llevamos un buen rato nombrando cómo se construye el pánico antimigrante y cómo nos sentimos nosotros parte de ese objetivo de ese pánico, ¿no? Pero ¿a quién le conviene concretamente que ese miedo exista? Y no quiero preguntarlo en abstracto, sino con nombres, con sectores, con intereses concretos. ¿Quién gana cuando la conversación pública se centra en el migrante como amenaza y no, por ejemplo, la evasión fiscal, la corrupción policial, el crimen organizado, sino que vamos con el migrante? Yo creo que justo lo has planteado como debe de ser. Es decir, hay que analizar que en muchos lugares donde el discurso es antimigrante, para mí, salvo la excepción de Chile y algunos otros lugares, en la actualidad el norte global tiene esta como su gran discurso de construcción de enemigos políticos, y en el sur global tenemos otro tipo de naturaleza. Pienso, por ejemplo, en el instrumento de esto que llaman la ideología de género, por ejemplo, pero que a la larga podemos pensar que sí, esto es feminismos, esto es migración, estos son personas LGBTI, pero en última instancia son las mismas personas las que se quejan de todo esto y que operan además contra esto, pues, ¿verdad? Entonces sí hace necesario verlo desde esa dinámica, y por ponerle como cosas puntuales donde se activa este miedo como instrumento político, tal vez no solo en el tema migratorio específico, pero se me viene a la mente el caso del plebiscito de la paz en Colombia, donde pierde la paz. ¿Cómo pierde, después de una guerra civil como la colombiana, tan larga y pronunciada y demás, cómo se pierde un plebiscito por la paz? Se pierde porque los grupos pentecostales y demás le hicieron creer a la ciudadanía que votar por la paz era votar por la ideología de género en las escuelas a los niños y a las niñas. En el caso de Chile, después del estallido social, por ejemplo, que fue muy seguido por todos, que rompe un ciclo democrático e institucional en Chile bastante significativo, pero lo que vemos ahí es que después del estallido hay un desplazamiento, que es un poco lo que mencionaba al respecto de las problemáticas estructurales que están. Es decir, el estallido pasa por una cuestión fundamentalmente socioeconómica y luego se convierte en, claro, estamos teniendo una invasión. Es este concepto, este uso de conceptos como plaga, invasión y demás, que lo que están es destinados a que vos ya no veas a Yubelka, vos ves la nicaragüense, vos ves el venezolano, vos ves el maricón, no ves las particularidades de las personas. Entonces, eso es muy útil para muchas de las fuerzas, fundamentalmente de ultraderecha, donde su propósito es simplificar al máximo posible el mensaje, pero también el sujeto político. Entonces, yo por eso es que podemos hablar de migración y demás, pero siempre traigo a la mesa que hay que ver que los traslapes del discurso en esto nos afectan igual. O sea, es el mismo blanco las personas LGBTI, feminismos, ecologismos, personas migrantes, porque la base es el odio a la otredad y la construcción de un nosotros colectivo que opera en función de los contextos sociopolíticos puntuales. Pues. Soledad, en los casos que has estudiado, digamos, ¿has identificado como ese patrón de esos procesos de exilio? ¿Qué parte fue beneficiada? Si en algún momento ese beneficio se sostuvo en el tiempo, tuvo que perder lo que ganaron. No sé. Pues a mí me gustaría ofrecer una mirada un poco más esperanzadora. Y pienso en las resistencias, ¿no? Porque es verdad que hay ganadores. En el corto plazo, creo, por ejemplo, en el caso de las dictaduras de América del Sur, la de Chile, la de Argentina, la de Brasil, la de Uruguay,
hubo ganadores, ¿no? Si no, no podía haber 30.000 desaparecidos en Argentina. Pero también hubo muchas resistencias y ahí sí empezaron a perder. Cuando el exilio, que fue un exilio masivo y que fue muy similar en sus características sociodemográficas también al que está aconteciendo hoy en Centroamérica, cuando ese exilio comenzó a organizarse, cuando ese exilio comenzó a tejer red, a resistir, a aprender, a denunciar en foros internacionales, a construirse como actores políticos para la denuncia de las violaciones a los derechos humanos, ellos empezaron a perder. Y digo, empezaron a perder porque se empezaron a visibilizar que eran dictaduras, en ese caso, que cometían crímenes atroces. Se empezaron a ensayar formas para juzgarlos. O sea, la idea de un Nuremberg, por ejemplo, se convirtió en la posibilidad de instalar esa mirada, ¿no? Esa condena, una condena internacional además sobre estas figuras dictatoriales. Pienso, por ejemplo, que en el caso de Bukele hoy es algo que también está circulando en términos internacionales, la posibilidad de juzgarlos por crímenes de lesa humanidad. Entonces creo que el exilio también puede resistir y construir red para poder visibilizar eso y creo que ahí ya dejan de ganar. A ver, Yubelka, Soledad y Erika acaban de nombrar actores políticos, ¿no? O sea, que se benefician de este pánico de migrantes. Soledad ha agregado también a la resistencia como un actor histórico, digamos, que de procesos donde se han visto que sí tiene sentido hacer resistencia. Y eso es importante tenerlo. Y quiero preguntarte a ti, como periodista, digamos, y ponerte en el papel de analista de medios, ¿vos crees que los medios latinoamericanos hay complicidad en estos mecanismos de miedo? Y esto sí, los poderes que están detrás de los medios son también de estos beneficiados por esto. La respuesta corta es sí. Claro que sí, porque al final los medios de comunicación también son empresas y responden a intereses empresariales, desafortunadamente. También hay matices, claramente, porque, a ver, si bien es cierto, esta deshumanización de las personas migrantes y de tratar de ver, digamos, el fenómeno de la migración como el ente responsable del el aumento de la criminalización, como lo decías al inicio, sin datos, sin respaldo, pero que toma fuerza cuando desde las instituciones y desde los medios de comunicación se empieza a nombrar como invasión china en Managua, invasión china, y lo nombro así porque así incluso se ha titulado, ¿no? Migración desbordadas, ¿cómo se llama? El Instituto de Migración de venezolanos, de haitianos. Entonces, sí hay una responsabilidad, creo yo, directa, pero también indirecta, que no se asume y que muy poco los periodistas y los medios tomamos la responsabilidad y no, como que nos vemos a veces desde esta perspectiva superior de yo estoy contando lo que está pasando y eso nos impide también ser actores relevantes pues en una transformación. Gabriel, tú te dedicas, como decíamos, a una de esto que mencionaba también Soledad, estás en un espacio de resistencia, una casa dedicada al migrante centroamericano, donde se recrea un poco la cultura, pero también esta conversación, promoviendo como una resiliencia también colectiva. Pero me imagino que vos también te encontrás a esa expresión de que ahora los centroamericanos son los que nos están invadiendo, ¿no? Y que probablemente cuando entremos en estas campañas electorales empecemos a escuchar eso. ¿Te has preparado una respuesta para eso? Pues yo creo que es difícil de
de anticiparse, digamos, al grado que, o digamos, al impacto que puede tener este tipo de discursos. Creo que sí, como decía Soledad, hay un trato diferenciado entre un perfil de exilio político, por ejemplo, y una persona migrante por razones económicas o por razones humanitarias o por razones que va, o de paso, digamos, de tránsito hacia el norte, o alguien que viene en una caravana, por ejemplo, ¿no? O sea, sí hay un trato diferenciado desde el Estado, hay un trato diferenciado desde también ciertos sectores de la sociedad. Entonces es a veces difícil como entender bien cuál puede ser ese alcance. Sí hemos visto cómo, por lo menos en México, la oposición actual está tratando de incorporar el discurso antimigrante como mecanismo de reducir, digamos, el grado de aceptación y de popularidad del gobierno, ¿no? Eso lo hemos visto muy claramente, se ha visto en la Ciudad de México, se ha visto en otros estados también a nivel federal. Entonces vemos que sí identifican en el discurso antimigrante un mecanismo que consideran puede ser muy efectivo para poder competir políticamente, ¿no? Y yo creo que eso conecta con tu pregunta anterior, ¿no? Al final de quién gana con esto, ¿no? Yo creo que quien gana es pues, el consenso dominante, quien gana es el statu quo, ¿no? Porque lo que está haciendo es, yo tengo poder político, puedo recurrir a este discurso para mantener ese poder político. Si yo tengo poder económico, voy a recurrir a ese discurso para mantener mi poder económico. Si yo tengo poder moral, voy a recurrir a ese discurso para mantener mi poder moral. Y eso es lo que se suele hacer. La diferencia es quienes sí están dispuestos a usar ese discurso como puro instrumento de retener ese poder o de detentar ese poder o desarrollar más ese poder, y quienes no están dispuestos o trazan una línea muy clara de decir, no, pues, al final es gente, ¿no? Y quienes hoy en la historia humana no tenemos un vínculo con migración actual o anterior o generaciones anteriores, es imposible. Entonces creo que por ahí va también un poco la apuesta, ¿no? Por recordar eso. Ok, gracias. A ver, Iván, vos, como se han notado, estamos aquí en una mesa, curiosamente, los que usamos el vos. En América Latina no hay ningún mexicano, entonces me sale vos. Naturalmente me han quitado el ti que me ha impulsado el mexicano, pero bueno, vos, Eric, desde tu trabajo en esta red internacional de legisladores, que has visto, o sea, tanto aquí como en Europa, a nivel de legislación en este escenario de migraciones de diferentes motivos, ¿qué has identificado que ha funcionado desde la política pública, desde la legislación, para mejorar las condiciones? O sea, ¿qué innovación ha habido de la que podamos, por lo menos, ver y hacernos la idea que también puede haber por ese lado un final feliz? Yo antes de responder esa parte de la pregunta quería mencionar algo que no habíamos mencionado en el resto de intervenciones, y es la implicación también de Estados Unidos en este contexto actual, pues, ¿verdad? Es decir, es el gran epicentro de la xenofobia, el gran epicentro de el financiamiento de todos estos discursos. Entonces, creo que solo quería mencionarlo para no dejarnos también como una región que, porque se le ocurre estas cosas y demás, pues, ¿verdad? Tenemos una presión gigantesca, particularmente con una presidencia como la actual en Estados Unidos, que está ejerciendo una presión militar y política, pero sobre todo narrativa, contra todo un sistema de creencias y de institucionalidad internacional, como no hemos visto en bastantes décadas. Entonces, me parecía que era importante como para no dejarnos por fuera, pero luego respecto de la parte como de dónde se está avanzando, yo creo que el gobierno español es actualmente el que lleva la iniciativa de último minuto, es decir, en España es uno de los países donde hay una oposición política que construye y ha sido muy hábil para construir políticamente al enemigo como las personas migrantes. En un contexto de esa alta polarización, el gobierno español toma una decisión que a mi criterio es de gran responsabilidad política, porque no puedes decir que es un tema ganador en ese contexto, es un tema de Estado, creo, de responsabilidad de Estado, que más estados deberían de continuar, porque
la realidad es que los fenómenos migratorios no hay exclusividad de región. Es decir, salvo en el norte global, podría decir uno antes, hasta que los conflictos armados regresaron a Europa, por ejemplo. No estamos seguros de cuántos más o hacia dónde vamos a avanzar después de lo que está sucediendo en Asia en este momento, pues, ¿verdad? Ese tema es un comprender que todos y todos podemos ser migrantes en cualquier momento. ¿Puedes explicar qué fue la medida del gobierno español para...? Sí, perdón, la medida del gobierno español va en el sentido de una regularización de las personas que entraron antes de diciembre de 2005 a España. Me parece que es un proceso que va a permitirle a cientos de miles de personas poder integrarse como ya lo están haciendo con todo el mejor esfuerzo a la sociedad española, pero que de lo que trata es de garantizarles de derechos, de poder integrarles sobre todo para una región, un país en este caso, que requiere también una realidad demográfica que requiere que hayan más personas contribuyendo a todo su ecosistema económico. Es el mismo caso de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, yo veo en esas como iniciativas muy directas que tenemos recientemente que se pueden y deben, creo yo, replicar, porque como digo, el fenómeno migratorio ni es en la actualidad enfocado en una sola región, ni hay un solo país o un grupo de países que expulsan, pues, ¿verdad? Yubelka, como para ir cerrando y también volviendo a tu visión como periodista y sabiendo que el periodismo y los medios de comunicación son un actor bien importante tanto en el montaje de este miedo como en el desmontaje de este miedo. ¿Cuál crees que debería de ser el periodismo? ¿Cómo caracterizarías al periodismo que sin caer en el activismo puede aportar a combatir este miedo, esta estrategia que entendemos que no es espontánea, sino que obedece a una articulación discursiva pensada a largo plazo? Sí. Yo creo que todo pasa, o sea, por una palabra que mencionaba Soledad, dar o mostrar que hay esperanza, que hay otro camino posible, ¿no? Para contar historias, porque al final el periodismo es eso, pues, contar fenómenos, contar historias. Hay una responsabilidad muy clara y hay como un alejamiento personal de periodistas en eso que dijiste, de no caer en el activismo. Y hay una discusión y podríamos abrir el debate sobre eso. Sí, pero, o sea, ¿cómo empezás a asumir desde un medio de comunicación que también estás haciendo, cambiémosle la palabra activismo, que también estás haciendo una resistencia porque estás documentando crímenes, estás, digamos, siendo testigo de la historia y demás? Creo yo que la solución, o una de las soluciones, porque si la tuviera, probablemente no estaríamos aquí o no estaría yo por acá, pasa por humanizar el fenómeno, por ir desmontando con datos también las narrativas que están teniendo peso. Pues, por ejemplo, hay trabajos, te podría citar trabajos muy interesantes que se ponen a analizar los discursos de Trump. ¿Cuántas veces Trump menciona esta palabra, no? Ilegales, aliens, ICE, hombres, exacto. Entonces, ¿cómo desmonta eso? A ver, si decís que hay una baja en la criminalización, quiero ver los datos. Entonces, creo yo que ir contrastando esas cosas, ir humanizando, ir mostrando experiencias de cómo la integración enriquece a la sociedad, la integración de las personas migrantes enriquece a una sociedad culturalmente, socialmente, pues son ejemplos que creo yo no van a pasar de moda, no van a, al contrario, o sea, necesita impulsar mucho más por ahí, pues. Bueno, empezamos preguntándonos cómo se fabrica un enemigo, ¿no? Creo que ahora sabemos la respuesta con más o menos alguna precisión.
se necesita miedo y se necesita administrar ese miedo. Miedos que lo amplifiquen, políticos que lo monetizan, redes que lo coordinan a escala regional y el silencio de quienes saben que los datos dicen otra cosa, pero prefieren no complicarse. Lo que también sabemos después de esta conversación es que el mecanismo no es inevitable, ¿no? O sea, tiene historia, tiene actores identificables, tiene costos democráticos medibles y tiene resistencias concretas. Personas que organizan, que investigan, que narran, que intentaron cambiar las cosas desde las instituciones cuando eso no fue posible, no dejaron de intentarlo aún estando afuera. 3 de las 4 personas que van en esta mesa en México están aquí porque los mismos regímenes que llevan esos discursos antimigrantes los expulsaron por las mismas razones con las que están denunciándolo, ¿no? Y esto no es una anécdota, esto es un argumento. Soledad, Gabriel, Eric, Joelka, gracias, no les voy a agradecer por lo que dijeron aquí, sino por lo que están haciendo cuando se apagan los micrófonos. ¿Vea? Y quien nos está escuchando, a mí no me creas, pero busca, pregunta, y la próxima vez que alguien te diga que el problema es la gente que llega de afuera, pregúntale quién crees que se beneficia de que tú pienses eso. Esto fue A mí no me creas, un podcast de Seguir Ganando. Seguir Ganando presentó A mí no me creas, pero... Dirección general, así como dirección y conducción de este episodio, Elmer Mengíbar. Supervisión creativa, Olga Lucía Lozano. Coordinación, Luis Figueroa. Content Manager, Diego Gutiérrez. Artes gráficas, Mariana Matal. Realización y locución, Ángel Conto. Producción, Desastre MX. En este episodio agradecemos a Soledad Lastra, Yubelka Mendoza, Gabriel Wehr y Eric Iván Ortiz. A mí no me creas, pero... un podcast de Seguir Ganando. Latinoamérica 2026. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos como Seguir Ganando.